Hola, pido tu atención sobre un temita. Con toda esta ola de feminismo y viendo vídeos del entorno MeToo, constato que algunos autores creen en la existencia de un grupo superior que organiza a la sociedad desde la sombra, la denominada élite o élites. Este grupo de personas tremendamente poderosas tratan de potenciar el feminismo y demás movimientos antifamilia, porque las personas son más fáciles de manejar sin la familia, sin ese núcleo de apoyo y enseñanza desinteresado, o al menos el más desinteresado de todos los grupos humanos. Pero, ¿por quién está integrado esa élite o élites tan sumamente poderosas de las que nunca se dan nombres? ¿Es el Club Bilderberg? ¿Son los miembros del G7? ¿O quiénes son? Gente con un poder tan grande, antes o después tendrían que ser conocidos. Por supuesto, intentos deliberados de destruir la familia han existido, especialmente en los países comunistas, donde los bebés eran separados de sus madres al nacer porque pertenecían al Estado, donde se fomentaba que los hijos denunciaran a los padres para no dejarles más grupo de referencia que el Estado. Pero esa política y ahí los cerebros que la idearon eran o terminaron siendo bien conocidos. También han existido conspiraciones, como la de las famosas 7 hermanas, una reunión convocada secretamente en el castillo escocés de Achnacarry en 1928. En ella, los directivos de las principales petroleras se pusieron de acuerdo en controlar la producción y el refinado de crudo. Pero aquello se terminó sabiendo. Con esto quiero decir que no existe ninguna élite casi omnipotente, pero sumamente discreta. Una élite que no deja ningún documento escrito sobre sus directrices, ninguna grabación, ningún comentario que vaya de boca en boca por la cadena de subordinados. Sí existen las élites que dirigen o tratan de dirigir la sociedad, pero no está en la sombra durante tanto tiempo. Ni siquiera el Anka de Pol Pot y demás genocidas camboyanos pudo mantener su incógnito muchos años. Personalmente me decanto por otra explicación para el fortalecimiento de todos estos grupos que destruyen la familia en última instancia. Siendo sincero, no sé si mi explicación es la principal, una de las principales, una superflua, pero para mí tiene más peso la hipótesis Gaia. La hipótesis Gaia fue formulada por James Lovelock y Lynn Margulis, según los cuales nuestro planeta es un superorganismo que se preocupa de que todo esté en un equilibrio dinámico. Los autores lo explican con un símil de margaritas blancas y margaritas oscuras, pero como español que soy, utilizaré uno de conejos y águilas imperiales, dos animales que han evolucionado juntos aquí, en la península ibérica. Si en un territorio hubiera muchos conejos y alimento suficiente para ellos, la población no se dispararía en progresión geométrica. Las águilas imperiales se ocuparían de impedirlo. Ya se hartarían de cazar uno tras otro, sería bajar del nido y subir con uno. Si tuvieran 5 pollos, los 5 saldrían adelante. No hay casos de cainismo entre ellos porque sobra la comida. Pronto, esos 5 pollos volarían del nido y formarían otros, con otros 5 pollos cada uno, que también saldrían adelante, pero ya menos. Las propias águilas imperiales se han encargado de contener la población de conejos. Los de la tercera generación, por su parte, lo tienen aún peor. Cada vez cuesta más encontrar presas y las cazadas son cada vez de peor calidad. Algunos pollos débiles mueren, otros son asesinados por sus hermanos en actos de cainismo, algo muy común entre las aves. De tal forma que la población de águilas imperiales va reduciéndose paulatinamente, dando así oportunidad a la población de conejos de volver a crecer de nuevo. Esto es un equilibrio dinámico. Tal vez algo así se dé en la población humana. Según los estudios que he podido consultar, durante la mayor parte de su existencia, el Homo sapiens ha vivido en cierto equilibrio dinámico con la naturaleza, por ser un cazador-recolector nómada. Los expertos no se ponen de acuerdo si dicho equilibrio se rompió con el nacimiento del Neolítico y la invención de la agricultura, o por el contrario con la llegada de la Edad del Bronce y las herramientas metálicas. Pero ya sea en uno o en otro momento parece claro que la cantidad de seres humanos aumentó considerablemente y la especie se volvió transformadora de su entorno. Pese a todo, la cantidad de habitantes no pasaba de cientos de millones. Pero con la revolución industrial se produjo el segundo gran salto, pasando ya de cientos de millones a miles de millones de habitantes, lo que quizá pueda generar un problema a la biodiversidad y con ello a Gaia en su conjunto, el superorganismo que sería la biosfera. Según la teoría Gaia, la población humana quizá está rompiendo este equilibrio y debe ser controlada. El ser humano no sufre ya el peligro de los depredadores.
Y las enfermedades no son capaces de contener el crecimiento de la población. Ni siquiera los parásitos ya son de ayuda para debilitarnos. Por eso, cuando los medios naturales de control poblacional fallan, ¿qué solución le queda a Gaia? ¿Esterilizar a las hembras? ¿O al menos hacerlas inapetentes? La naturaleza cuenta con dos bazas para esto. Por una parte, nuestra especie no es capaz de cambiar de sexo, como sí lo hacen otras de peces o de anfibios. Por otra, el atractivo femenino es una característica que los humanos comparten con muy pocas o ninguna especie de mamíferos. En los cérvidos, por ejemplo, las cornamentas suelen lucirlas los machos. En los leones, los más espectaculares son los machos. Pero a casi ninguna hembra de los mamíferos o a ninguna le crecen las mamas antes de quedar preñadas, cosa que sí le sucede a las mujeres. Tampoco suelen perder el cabello con la edad y siguen conservando la primera línea de pelo. La naturaleza no puede quitarle a las mujeres estos atractivos en 500 o en 1000 años, aunque en términos evolutivos es de la noche a la mañana. Pero quizá el feminismo sí pueda. Por mucho que las feministas digan, parece que su movimiento o sus movimientos las presentan como mujeres de peor calidad, como personas cada vez más susceptibles, personas que se muestran ofendidas cada vez por más detalles, porque las dejen pasar, porque las abran la puerta, porque las digan piropos, porque las rocen. Mujeres que se rayan enseguida, con muy poca dureza. Con dureza nos referimos al significado geológico, es decir, la resistencia a ser rayadas. Todo este panorama no hace más que presentarlas como personas incómodas, infantiles, difíciles de tratar y extraordinariamente conflictivas, con muy poco atractivo en última instancia para ser esposas y madres. No digamos ya si le añadimos una legislación descaradamente misándrica. Tal vez el feminismo, aunque no solo el feminismo, está consiguiendo reducir las tasas de crecimiento en la población mundial. Por una parte, reduce las uniones, ya sean matrimonios o de otro tipo. También fomenta los abortos y, por último, contribuye a que las parejas casadas tengan menos hijos, porque cada vez se divorcian más y se divorcian antes, con lo cual las uniones tienen uno o dos descendientes, cuando son necesarios más para reponer la población. Así, en países donde el feminismo ha logrado cotas de poder más altas, como Japón o España, es donde menos hijos por mujer se tienen. Pero es posible que lo dicho no sea todo. Puede ser que la mejor contribución para Gaia sea la falta de autocrítica de la mujer actual, o de los feminismos. Es una constante que se repite una vez tras otra. Invasor 33 recoge un artículo de Laura Martin informando de que los hombres británicos cada vez están menos interesados en cortejar a las mujeres, y concluía que la culpa era de los hombres, por no hacerlos como los de antes. La única causa era que los británicos actuales ya no eran valientes, que ya no poseen la autoestima y el ardor suficiente para sentirse rechazados. Los británicos, Y al parecer es solo uno de tantos casos. Porque, por ejemplo, Florencia de Fis también ha reconocido que sus participantes o clientas solo se achacan a sí mismas el amar demasiado. No cometen ningún otro error ni tienen ningún otro defecto. Todo lo demás que pase es culpa de los hombres. Toda esa falta de interés por conocer su parte de responsabilidad, ese desapego por saber qué está en su mano para mejorarlo, las hace aún menos valiosas, por mostrarlas como incapaces. Si no tienen ninguna responsabilidad en lo que les sucede, quiere decir que tampoco tienen ningún poder ni capacidad. Los cambios solo se pueden hacer con legislación y más legislación, según ellas. Acercándonos así a la distopía descrita en Cherry 2000, donde cualquier relación entre humanos debía quedar documentada y a los hombres les resultaba más fácil, más rápido y sobre todo más tierno hacerlo con robots que con humanos. Y algo debe haber en eso cuando se están invirtiendo las ingentes sumas de dinero que se están invirtiendo en desarrollar robots sexuales. Si no se viera mercado, en eso no se estaría haciendo nada por el estilo. Durante muchos siglos se reconocía, y aún se reconoce, lo poco que una mujer podía aportar a un varón, por eso los padres lo indemnizaban con la dote. Ahora la mujer es más valiosa, pero los riesgos de unirse a ella son muchísimo mayores, y sobre todo los avances en robótica y gestación in vitro llenan las carencias de los hombres.
Tanto es así que cuando se formula la pregunta ¿qué puede aportar a un varón el tener novia o esposa?, las mujeres callan o a lo sumo responden que sensaciones. Ese silencio o esas respuestas poco significativas quizá reconozcan su escaso valor, porque si se hiciera lo mismo en una construcción de un edificio, por poner un ejemplo, cada grupo respondería clara y llanamente: yo la electricidad, yo la carpintería, yo la albañilería. ¿Cuál es el futuro de la filosofía Mixtú y de la sociedad en general? Es posible que sea directamente proporcional al recorrido que le quede al feminismo o los feminismos.